Hola, muy buenas. Hoy estoy con la reseña de Rulebenders. Rulebenders es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games y estamos ante un nuevo juego diseñado por Tom van der Beyer, ilustrado por Nayaidin, un juego para entre 2 y 5 jugadores, partidas de 75 minutos y recomendado de 10 años en adelante. El objetivo de Rulebenders es muy sencillito, ser al final de la partida el jugador que más chips haya acumulado, como si fuesen puntos de victoria, pues los iremos consiguiendo durante la partida y el jugador que más tenga al final de esta será el que gane. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues a base de diferentes formas y sobre todo de ir retorciendo o ir cambiando las reglas del juego, ¿vale? Tendremos diferentes reglas como el número de cartas que se roban, el número de energía que robamos, el límite de cartas en la mano, las fichas de intercambio que también se consiguen, cuál sería la moneda actual, en definitiva, diferentes valores que se pueden ir alterando conforme vayamos ganando la mayoría de cada uno de los espacios del tablero. Y es que por lo que respecta al tablero, como veis, es un tablero circular que tenemos que montar, pero a pesar de que haya que montarlo, no tiene el juego carácter modular, ¿vale? Es decir, que se tiene que montar siempre de la misma manera. Ahora bien, teniendo en cuenta pues este carácter modular, sí que podemos alterar las partidas a base de cambiar las diferentes temáticas de las cartas, como ahora pues en breve os voy a explicar. La preparación es muy sencilla, para ello tenemos aquí unas cartas de preparación, simplemente robaremos una y colocaremos la ficha doradita en el espacio indicado de cada uno de los apartados, ¿vale? Como veis aquí, pues me dice que robar cubitos, pues lo pondría en el 3, aquí sería para robar las cartas pues en el 6, el límite de cartas en 8, ¿vale? Pues yo lo voy poniendo, simplemente pues se tiene que hacer esto. Esto también nos dirá el jugador inicial, en este caso pues sería el amarillo, aunque bueno, yo solo he puesto aquí fichitas del jugador azul, y la parte de arriba es para cuando jugamos a dos jugadores, ¿vale? Cuando jugamos a dos jugadores tiene que haber un jugador neutral, que sería Flexo, que bueno, estamos ante un juego de mecánica de mayorías, entonces este jugador lo que hace pues es un poco meterse en los diferentes espacios para disputar las mayorías, ¿vale? Os tengo que decir que a mí personalmente no me gusta cuando hay un bot o un jugador neutral o algo así, a mí no me suele gustar, pero en este caso es bastante sencillo y la interacción de ese jugador simplemente se refiere a robar una carta para indicarnos aquí en la parte de arriba lo que hace, ¿vale? Las diferentes acciones que puede hacer ninguna, como veis. Y luego se robaría una carta de aquí para indicar pues en qué zona mete cubitos, ¿vale? No tiene nada más. Así que las reglas siguen siendo las mismas, es igual de sencillo. Y bueno, pues la verdad es que se agradece porque permite que un juego de mayorías se pueda disfrutar un poquito más si somos menos jugadores, ¿vale? Es un juego súper caótico, cuantos más jugadores seamos, más caótico va a ser. Y bueno, creo que eso pues es la gracia del juego y lo que busca Rulebenders, ¿no? Estamos hablando de un juego en el que viajamos en el tiempo, en base a que jugamos cartas de la prehistoria, cartas del futuro, bueno, pues cartas de todo tipo. Y evidentemente pues controlar esto va a ser bastante complicado. Así que los amantes del control, aquí vais a tener que sudar tinta para poder controlarlo todo, ¿vale? Eso con respecto a la modalidad de dos jugadores, que ya os digo, no tiene ningún tipo de pérdida. Y por lo demás, en cuanto a la personalización, bueno, pues yo os he dicho que he montado el jugador azul, ¿vale? Tenemos que poner un disquito en cada una de las zonas neutrales, en cada una zona media de los tableros. Aquí, bueno, pues para el jugador inicial y para el resto de jugadores, este sería este medidor. A cada jugador le vamos a dar 7 chips, va a tener aquí sus cubitos de energía también cerca para que los pueda ir cogiendo. Y luego tenemos que montar pues estos electrones y las fichas nucleares, ¿vale? Simplemente pues ponemos boca abajo cada una en un espacio indicado, que serían diferentes bonificadores cuando la ficha pues llega a uno de los dos valores, ya sea pues el positivo o sea el negativo, ¿vale? Y bueno, poco más. Lo que tenemos que hacer es ahora elegir las cartas, ¿vale? La temática. Estas son las cartas de Flexo que siempre van a estar en juego. Se diferencian, pues bueno, porque tenemos aquí el simpático muñeco del juego. Y después tenemos las cartas temáticas. Y en este caso sí que os digo que sería modular porque podemos elegir la temática que nos dé la gana. Yo he puesto estas 4, simplemente pues ponemos aquí la fichita que corresponde a cada temática. Podéis elegir las que queráis o podéis, si queréis, mezclar las fichas y sacarlas al azar. Tenemos evidentemente más de 4, creo que son 6, y os enseño el manual que las tengo aquí preparadas para que las veáis, ¿vale? Son 6 temáticas. Ciencia ficción, fantasía, las mil y una noches, prehistoria, piratas y zombie. ¿Y qué pasa? Pues que son temáticas diferentes. Además de tener cartas distintas, cada una bueno, pues diferencia porque es más propicia para una determinada característica. Me explico, por ejemplo, la ciencia ficción pues requiere una estrategia mayor y, por ejemplo, la temática zombie pues o la pirata serían más agresivas, ¿vale? O sea, si queréis una partida con más ataque o con menos ataque o que dependa más de la suerte o menos, que funcione con objetos, estrategia, bueno, pues lo que sea, podéis configurarlo como queráis, a sacarlo al azar o bueno, pues lo que queráis, ¿vale? Eso sí que, ya os digo, el tablero no se modificaría, pero las temáticas pues sí que podemos elegir las que nos dé, en este caso, la gana, ya os digo, para preparar la partida pues un poquito como queramos. Y poco más, el jugador inicial elegirá una temática, en este caso he puesto ciencia ficción para ser la temática principal. Ese sería el medidor de ronda, nos vamos a la primera ronda de las 4 que jugamos, cada jugador coge 7 fichas, 7 chips, no sé si lo he dicho.
Y ya está, y estamos listos para empezar la partida. Entonces, bueno, pues cómo funciona esto? Pues se juega a lo largo de 4 rondas y ya os digo, el objetivo es tratar de conseguir la mayor cantidad de chips al final de la partida. Bien, el resumen de la ronda, ¿cómo funciona? Pues lo primero que tenemos que hacer es una fase de ingresos. Y en esta fase de ingresos lo que vamos a hacer va a ser aprovisionarnos de diferentes cosas, ¿vale? Diferentes aspectos. En primer lugar, cogeremos las fichas de intercambio. Y aquí nos dice que cogemos una ficha de intercambio de 2 a 1. Aquí tenemos las fichas que pueden ser pues de 1 a 1, de 3 a 1 y de 2 a 1. En este caso, pues tendríamos que coger una ficha de intercambio de 2 a 1. Ahora entraré en para qué sirve esta ficha. De 2 a 1 porque en la carta de preparación nos ha dicho que este le tenemos que poner aquí, ¿vale? Podría estar aquí o podría estar pues aquí, ¿vale? Pero pues la preparación ha salido aquí, así que es esa la que cogemos. Bien, pues una ficha de intercambio. Después tenemos que coger chips, ¿vale? Los chips pues serían de aquí como veis, la manita pues típica de los ingresos. El jugador inicial cogería 2 y el resto de jugadores cogería 1. Ahora bien, tenemos modificadores y esos modificadores se encuentran en la parte de arriba. Todos los valores que tengan pues un más o un menos en la parte de arriba vienen a modificar la regla de abajo, ¿vale? Entonces, en este caso, el jugador, bueno, pues como hemos empezado en el 0, evidentemente no lo modificamos, pues si estuviésemos aquí, pues en lugar de coger 2, cogeríamos 2 más 1, 3, ¿vale? Lo mismo si estuviésemos aquí, pues cogeríamos 2 menos 1, pues 1, ¿vale? Pues cogeríamos eso de los chips, lo mismo con la energía, ¿vale? En 3 cubitos, veis el modificador allí arriba, ¿vale? También se puede modificar, está en 0, bueno, pues cogeríamos 3 cubitos de energía para nuestra reserva y luego después robar cartas. Exactamente igual, ¿vale? Se roban 6 cartas y ahí tenemos el modificador. Las cartas podemos robar de cualquier mazo. Ahora bien, se tiene que robar boca abajo y no se puede ir viendo conforme se roba, ¿vale? O sea, es decir, no vale que robo esta, la miro, ay, pues quiero otra, no sé qué. No. Puedes coger del mazo que te dé la gana. No estás limitado a coger el mazo que está activo, ¿vale? Por así decirlo. Eso sí, el mazo activo va a delimitar qué cartas en un principio se pueden jugar durante la ronda, pero puedes coger las cartas que quieras. Las cartas de flexos siempre se pueden jugar, no hay ningún tipo de limitación, como luego vamos a ver. Pero bueno, pues yo qué sé, imaginaos, por ejemplo, que tenemos que robar 6 cartas, ¿vale? Como se van a jugar estas, pues decidimos robar, por ejemplo, 4 de aquí y 2 de aquí, ¿vale? Fijaros qué mano tengo, ¿vale? Bien, las cartas temáticas, como habéis visto, pues se diferencian por la estrategia o por diferentes aspectos que vienen indicados en el manual, como habéis visto, y las cartas de flexo están un poco orientadas al juego en general, ¿no? Pues a modificar las reglas o a conseguir chips, es decir que son cartas un poquito más generales que nos pueden ser evidentemente más importantes dependiendo pues de la situación. Así que, por ejemplo, si queremos jugar cartas de ataque, pues hemos visto que la temática zombie es la más agresiva, pues podemos orientarnos por eso. O si queremos pues objetos, la espacial, bueno, pues lo que sea, ¿vale? ¿Me entendéis? Estas cartas, ya os digo, son de un poco de carácter general para, bueno, pues la ayuda de la partida. Bien. Así que, bueno, pues ya está. Esto sería la fase de ingresos. Ya os digo, todos los jugadores lo hacen. Las cartas se van robando por orden de turno. Y ya está. Ahora pasaríamos a la fase de acciones. Y la fase de acciones va a ser evidentemente la fase principal del juego. Una fase que va a durar hasta que todos los jugadores pasen. Cuando todos los jugadores pasen, llegaremos a la fase de mirar las mayorías y por último, bueno, la fase de puntuación y por último habría una fase de limpieza, ¿vale? Así que vamos a hablar evidentemente de lo que es el intríngulis del juego, que sería pues esta fase de acciones. Aquí empezaríamos en sentido horario, empezando por el jugador inicial y luego pues en agujas del reloj. Y tenemos dos opciones, o bien colocar un cubo de energía o bien jugar una carta, ¿vale? Estas son las dos únicas acciones, por así decirlo, que vamos a poder hacer. En el momento que no podamos o que no queramos hacer ninguna de las acciones, pasamos. Y el resto de jugadores siguen jugando. Cuando todo el mundo pase, ya os digo, pues se pasa a la fase de puntuación. Es decir, que perfectamente puede quedarse un jugador jugando solo si puede llevar a cabo acciones. Empezamos por la más básica, que sería colocar un cubo de energía. Pues bueno, simplemente es coger uno de nuestros cubitos, ¿vale? Que tenemos que tener, o sea, ya hemos conseguido, como habéis visto antes en la fase de ingresos, 3. Estos son de la reserva, ¿vale? Aquí no se podían. Y hay que colocarlo en el tablero. ¿Dónde lo podemos colocar? En cada uno de los espacios. Los espacios con estrellitas son los espacios donde se van a disputar las mayorías.
o bien en el marcador aquí de... Esto es para el desempate, ¿vale? Si hay empate en mayorías, pues nos sirve para desempatar, y bueno, luego también nos podemos conseguir fichitas. Pero bueno, por ejemplo, pues mi acción podría ser, pues pongo un cubito aquí, ¿vale? Para llevarme la mayoría en este sector. Es importante decir que vamos a luchar las mayorías para mover nuestro modificador hacia donde queramos y también para alterar la regla, ¿vale? Esto es lo que va a ser el juego durante todo el tiempo. Así que, bueno, pues yo habría colocado aquí mi cubito y le toca al siguiente. Vamos así pasando y, bueno, pues hasta que ya se acaben las acciones. Ya os digo, colocar cubito o jugar una carta, ¿vale? Si decido colocar un cubito en el marcador de desempate, lo tengo que hacer en la fila más a la izquierda que esté vacía. Es decir, aquí no habría ningún tipo de pérdida, lo colocaría aquí. Ahora bien, si por ejemplo hubiese un jugador aquí, ¿vale? En la parte inferior de la columna, he dicho fila, pero es columna, ¿vale? En la columna más a la izquierda. Si estaría un jugador aquí en la columna 1, aunque esté en la B, yo lo tengo que colocar aquí, ¿vale? En la, bueno, pues la posición en el segundo. O sea, siempre la que esté más libre, pero a la izquierda. Y esto, bueno, pues como os digo, nos va a servir más adelante para desempatar en el caso de que haya pues empate en las mayorías. Pero bueno, los cubitos pues se van a colocar ahí, ya os digo. Esto sí, se colocan siempre en la parte de arriba, en la A. En la B pues van bajando por efecto de las cartas, pero siempre se colocarían en la zona de arriba. Es decir, este estaría aquí pues porque ha bajado de un turno anterior, pero vamos, siempre se coloca en la parte de arriba. Y nada, pues eso sería pues el espacio para los cubitos, ¿vale? Pues sacar mayorías por aquí, o sea, bueno, pues esto se irá evidentemente llenando. Estáis viendo aquí a lo mejor que hay unos candados, ¿vale? Esto funciona pues con reglas de cartas. Hay cartas que jugamos y que nos dicen, pues ponte un candado aquí, que sería pues tener aquí un cubito permanente para siempre, lo cual está bastante bien, ¿vale? Porque cuando se resuelve la mayoría, el jugador que gana la mayoría, todos los cubitos les quitan, ¿no? Pues estos quedarían aquí cubiertos y entonces, bueno, pues es como que tiene un potenciador en esa acción. Pero bueno, básicamente esa sería una de las dos acciones, o sea, no tiene ninguna pérdida, ¿vale? Colocar simplemente los cubitos en los espacios indicados. La otra acción, jugar las cartas. Jugar cartas tampoco es complicado, ¿bien? Y en este caso, pues tenemos que tener en cuenta dos factores. La carta que podemos jugar y cómo se paga. Para empezar, la carta que podemos jugar, para ver qué carta podemos jugar, nos tenemos que regir por este medidor, ¿vale? Aquí, bueno, la iconografía yo puedo entender que a lo mejor al principio os cueste un poco porque es un poco rara, pero cuando empecéis a jugar lo vais a entender bastante bien porque tampoco tiene ningún tipo de pérdida, ¿vale? Es una iconografía un poco particular, pero luego conforme se va jugando, pues se entiende bastante bien. Esto quiere decir que podemos jugar, en esta posición de aquí, el circulito es la temática actual, que sería esta, ¿vale? Y la flecha de abajo nos indica que también podemos jugar la temática que se encuentra opuesta, es decir, que en este turno nosotros aquí podríamos jugar cartas de aquí y cartas de aquí, ¿vale? Si estuviésemos aquí, podríamos jugar la temática actual y las que son a la izquierda y a la derecha. Y si estuviésemos aquí, pues podríamos jugar la que nos diese la real gana, ¿vale? No habría ningún tipo de pérdida. Lo mismo, si estuviésemos aquí solo podríamos jugar la mecánica actual y si estuviésemos aquí no podríamos jugar ningún tipo de carta. Entonces, como veis, la posición en los medidores, además de poder modificarnos diferentes aspectos, pues nos permiten jugar un tipo de cartas u otros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ponernos aquí, que sería lo inicial. Y bueno, deciros también que las cartas de flexo siempre se pueden jugar, ¿bien? No se corresponden a ningún tipo de temática en particular, así que da igual que izquierda o derecha, la oposición, nada, siempre se pueden jugar, ¿vale? Las cartas de flexo, no hay ningún tipo de restricción en este caso. Y bien, ¿cómo se juegan las cartas? Pues muy sencillo, tienen un coste aquí arriba a la izquierda que simplemente tenemos que pagar. ¿Cuánto cuestan? Pues esta os cuesta 1, esta 2, o esta 1, o esta 2, esta 1, ¿vale? Pues lo que nos ponga. ¿Y cómo se pagan? Pues aquí está la otra de las gracias del juego. Tenemos tres tipos de moneda, ¿vale? Por así decirlo. Y esas monedas están indicadas aquí. Bueno, monedas para pagarlo. Tres formas diferentes de pagar. Si el medidor está aquí, nos dice que se pagan con cartas. Es decir, que tan sencillo como para, si yo quiero jugar esta carta de valor 1, me descarto una carta, la que sea, ¿vale? Si el medidor se encuentra aquí, se paga con cubitos de energía, ¿vale? Y por último, si el medidor se encuentra aquí, se paga con fichas, ¿vale? Con los chips. Ojo, que los chips es con lo que se gana la partida, pero como veis, aquí también se puede convertir en moneda. Y además también este pago es importante decir que se modifica, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, que es como estaba lo inicial. ¿Y cómo se modifica? Pues teniendo en cuenta este medidor, ¿vale? Como veis, empezamos aquí y bueno, estos tres serán iguales, pero si estamos aquí, como veis ahí aparece un círculo pequeñín, no sé si se aprecia, en azul, y lo que nos indica es que podemos pagarlo con la moneda actual o podemos pagar con la moneda secundaria. La moneda secundaria es la que aparece en pequeñito aquí a la derecha
que es otro tipo de moneda de la que hay. Es decir, que aquí nos indica que se podría pagar con cartas, que es la principal, o con chips, que es la secundaria. Aquí sería que pagamos con energía, que es la principal, o con cartas, que es la secundaria. Aquí pues lo mismo, ¿vale? Pagamos con chips o con energía, que sea la secundaria. Entonces estar aquí pues nos permite tener pues un poco más de versatilidad a la hora de pagar, ¿vale? Y si por último estamos aquí, podemos pagar con lo que nos dé la gana. Quedaros con que simplemente pues es ese tipo de pago diferente que tenemos que llevar a cuenta. Hay algunas cartas que tienen como coste un... A ver, estas, ¿vale? Bueno, pues el marcador de los números. Y en este caso el valor corresponde dependiendo de la ronda, ¿vale? Como veis en la ronda 1 abajo tenemos un 3, pues ahí sería 3. Aquí sería, en la ronda 2 costarían 2, en la ronda 3 costarían 1 y en la ronda 4 estas cartas pues serían gratis. Simplemente pues eso, ese valor viene determinado por la ronda. Así que eso es por lo que respecta a jugar las cartas. Y cuando nos jugamos las cartas, pues tenemos dos tipos de cartas, ¿vale? Tenemos las cartas que son las típicas cartas que se juegan y que luego van a descarte al final del turno, en la fase de limpieza. Y luego tenemos otras cartas que se quedan delante de nosotros en la zona de panel de control. Las cartas que se quedan son las cartas que tienen aquí pues una raya, ¿vale? Y las otras no. Por ejemplo, pues hechizo, como veis, si lo jugamos nos dice descarta hasta 3 cartas de fantasía de tu mano y luego roba el doble de cartas de otras, bueno, pues de otras temáticas, ¿vale? O sea, es una carta que la jugamos y que luego se va a perder. Pero, por ejemplo, esta que se quedaría en nuestra zona, pues son pues ventajas o habilidades que tenemos, ¿vale? Nos dice aquí que para jugar esta carta tenemos que retirar una carta de nuestro mazo y reemplazarla por esta y luego obtener, pues, 3 al pulsar esta carta. Pulsar es girar, ¿vale? En la carta. O sea, tendríamos que quitar una de las cartas enderezadas, ¿vale? Por así decirlo, de nuestro... Esta es la zona de juego, ¿vale? La zona de juego que vamos teniendo, es decir, cartas de estas. Y luego, pues cuando la giramos nos da tres recursos. Es decir, que es una carta que nos va a hacer descartar otra, pero que cada vez que la giremos, que sería una vez por ronda, pues nos va a dar ricos recursos. Bueno, pues son habilidades, ¿vale? Como veis, el gigante, pues simplemente descarta todas las cartas y luego roba 3 de fantasía. Y las cartas, pues estas que... Bueno, hay mazos que tienen evidentemente más cartas que van al control que otras, ¿vale? Fijaros, pinturas rupestres, pues nos dice que coge 2 cubos de energía y si has jugado al menos una carta de ataque de combustible esta ronda, bueno, pues hay diferentes cartas por aquí que hacen sus combos, bueno, pues hay pues lo típico, ¿no? Cada mazo pues tiene una forma, por así decirlo, diferente de jugar. Así que, bueno, es quedarse con esto. Estas son las dos opciones. O bien jugar, poner un cubito de energía, o bien jugar una carta. Lo iremos haciendo hasta que los jugadores vayan pasando. Y cuando todo el mundo haya pasado, pues lo que vamos a hacer va a ser pasar a la fase siguiente, que sería la fase de puntuación, en la que vamos a ir, pues, analizando cada uno de los sectores por separado. Empezaremos por este panel, ¿vale? Que es el panel que está debajo de las rondas. Y el jugador, en este caso, que haya ganado la mayoría, ¿vale? Que es el que más cubitos tenga aquí. Bueno, el que gane la mayoría, siempre los cubitos, eso se les va a quitar. Y el resto de jugadores van a quedar, ¿vale? Es decir, que es complicado ganar una misma mayoría 2 veces. Aquí lo que hace este jugador es elegir la temática que le dé la gana. O sea, este cubito le coge y dice, pues la temática siguiente pues va a ser esta, ¿vale? Porque tengo más cartas, o porque me interesa, o por lo que sea. Y bueno, ya veis que la elección de la temática influye pues a la hora de cartas que se pueden jugar, dependiendo de la ficha donde se encuentre cada jugador, pues puede jugar más o menos. Y bien, antes de seguir explicando cada uno de los tableros, es importante deciros que cuando se gana en todos los medidores, ¿vale? En todos los marcadores, cuando se gana una mayoría, lo que vamos a hacer es el disco desplazarlo hacia un lugar, hacia adelante o hacia atrás, donde queramos, ¿vale? Donde más nos interese. Podéis pensar que siempre es más importante avanzar hacia adelante, ¿no? Porque, bueno, pues son los medidores evidentemente positivos o que nos permiten más cosas. Esto, básicamente, cuando llegamos a una de las zonas, o sea, si estamos, por ejemplo, aquí y volvemos a avanzar, lo que hacemos es llevarnos esta fichita, le damos la vuelta y son fichas que nos van a dar, pues, chips, ¿vale? En este caso 2. Sin embargo, los electrones son más poderosas, o sea, tienen más valor, son valores más altos, así que puede que al principio de la partida, o dependiendo de lo que nos interese, pues a lo mejor si no queremos jugar con muchas cartas en mano o lo que sea, pues movamos hacia la izquierda, hacia la derecha, en aras a podernos llevar pues este tipo de chip, ¿vale? Eso sería para lo que base, para lo que funciona. Otra cosa importante, si hemos jugado una carta de flexo durante el turno y hemos ganado la temática indicada, por ejemplo, fijaros en esta, ¿vale? Tenéis aquí el icono que corresponde pues con esta zona, ¿vale? En lugar de avanzar 1, lo que hacemos es avanzar 2, o bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha, ¿vale? O sea que si hubiésemos ganado y hemos jugado esa carta de flexo, pues avanzamos 2 en lugar de 1. O sea, esto es lo que se va a hacer en todos los tableros. Hacer el avance del jugador que haya ganado esa mayoría y después alterar la norma. En este caso aquí se altera la norma, como os he dicho, eligiendo la temática. Aquí se altera la norma estableciendo el número de cartas límite en mano, ¿vale? Lo podemos poner pues donde nos dé la gana. El número de cartas límite en mano, el número de cartas que se puede tener en mano, es a la hora de robar, ese límite no se puede pasar.
durante la fase de ingresos, ¿vale? Sí que es importante decir que si durante la ronda tenemos cartas que jugamos que nos pueden permitir robar más cartas, ahí el límite da igual. Eso sí, al final de la ronda el exceso de cartas habría que descartarlo, ¿vale? Bueno, pues con esto nos marcamos el límite. Esto para las fichas de intercambio. Las fichas de intercambio, que nos lo he dicho, bueno, al principio de la partida, como habéis visto, se van cogiendo de 2 a 1, 3 a 1, 1. Simplemente nos permite cambiar diferentes recursos, ¿vale? Diferentes recursos unos por otros. Y esos recursos también vienen determinados por nuestro valor en la fichita de aquí. ¿Qué quiere decir? Que aquí podríamos hacer un intercambio pagando el recurso, un recurso, aquí podríamos pagar para conseguir el recurso, por así decirlo, de aquí podríamos para conseguir el recurso principal y el secundario y aquí cualquier tipo de recurso. Es decir, que yo, por ejemplo, pues si tengo una ficha de 2 a 1, me puedo descartar o de 2 chips o de 2 de energía, ¿vale? O de 2 cartas para llevarme, bueno, pues una carta que sería la que es la moneda actual. Si estaría aquí, pues me podría llevar la carta o el chip, ¿vale? Como hemos visto antes. Si estaría aquí, pues me hago el intercambio que me dé la gana. Evidentemente, pues como veis, la ficha más poderosa sería de 1 a 1, porque, bueno, pues si estaría, por ejemplo, aquí, pues digo, pues puedo cambiar, yo que sé, un cubito por un chip, ¿vale? Descarto el cubito y me llevo un chip. ¿Por qué? Porque la moneda que recibimos es la que es la actual, ¿vale? Pero aquí, como veis, pues me permite coger la que me diese la gana, ¿no? O sea, no estaría limitado a ningún tipo de requisito. Mientras aquí no podría hacer intercambios y aquí estaría limitado a la moneda actual, aquí a la actual y a la secundaria y aquí pues a la que me diese la real gana. Esto lo puedo hacer a lo largo de mi turno cuando quiera, ¿vale? Eso así que es el intercambio. Mientras tenga ficha, pues lo puedo, gasto la ficha y ya está. Lo mismo, pues aquí la norma, pues es eso, alterar esto, la ficha que vamos a recibir todos los jugadores. Aquí lo que hacemos es cambiar la moneda, ¿vale? Ojo, esto no, o sea, no avanza ni de aquí a aquí, ni aquí no, sino que lo vemos donde nos da la gana, ¿vale? No penséis que va avanzando de uno en uno, no, que de aquí perfectamente pues puede pasar aquí. Simplemente pues lo colocamos donde nos da la gana. Y aquí lo que se altera es el orden, se altera el orden de turno, ¿vale? El jugador que ha ganado la mayoría pues se convierte en el jugador inicial, ¿vale? No hay ningún tipo de pérdida. Allí alteraríamos los recursos de energía que se roban al principio y luego también pues las cartas que se roban al principio. Entonces, bueno, pues si tienes muchas cartas en mano, pues a lo mejor puede que no que lo quieras bajar, ¿vale? Si por ejemplo pues estás aquí, perfectamente, pues dices, pues lo pongo aquí en el 3 para que el resto de jugadores roben menos y yo como tengo un modificador de más 2 pues robaría 5, ¿no? O sea, puedo aprovechar mi posición por lo que respecta a otros jugadores. Bueno, pues esas son básicamente las normas que van a ir cambiando y realmente pues afectan, ¿vale? Evidentemente que puedas tener más energía que otros jugadores o que puedas restringir el uso de energía. A lo mejor si no tienes pensado usar energía porque vas a jugar más cartas, pues metes menos energía, o si es al revés, si quieres jugar más cartas, pues metes más cartas y limitas la energía. Tú vas viendo lo que tienen el resto de jugadores y evidentemente pues vas cambiando los valores que, bueno, pues acaba, ya os digo, siendo bastante determinante. El caos, lo que os cuento es que evidentemente pues no vas a ganar todas las mayorías, ¿no? Entonces pues todo el mundo va a ir modificando un poco las reglas a su antojo y poderlo controlar un poco pues es complicado. Entonces sería un juego, por así decirlo, más táctico que estratégico, ¿no? O sea, estrategias a corto plazo aprovechando los diferentes cambios de las reglas. Así que básicamente es eso, o sea, parece que tenemos más marcadores de los que en un principio puede aparecer, pero no es en esencia tan complicado como parece, ¿vale? Simplemente pues eso sería alternar las reglas. Ya por último, pues cuando se hayan resuelto todos los tableros, pasaríamos a la fase de limpieza, en el cual las cartas de combustible, que son las cartas estas que se van, o sea, las de un solo uso, las que no son las que no se quedan en la zona de control, se tienen que descartar. Las cartas pulsadas, que son las cartas giradas, las enderezamos. Los cubitos de aquí los bajamos. Si estamos en la B, nos vamos y cogemos un recurso, ¿vale? Ahí está indicado un chip. Y nada más, se pasaría el marcador a la siguiente ronda y volveríamos a jugar. Si fuese la ronda 4, pues la partida acabaría. Y nada, ¿qué sucede cuando acaba? Pues que se va a acabar la puntuación. ¿Y cómo se puntúa? Pues los chips que tenemos y luego, después, si han quedado estas fichas en el tablero, pues simplemente se dan la vuelta y el jugador que se encuentre pues en la zona, ¿vale? Se las puede puntuar. Si dos jugadores se encuentran en el mismo lugar, la puntúan los dos, ¿vale? No habría ningún tipo de problema. Lo mismo los que se encuentren aquí, pero ojo que se puede llegar a restar, ¿vale? También hay multiplicadores que se pueden meter. O sea, bueno, pues puede pasar de todo, pero simplemente pues estos chips al final pues darían dinero, ¿vale? Por así decirlo, si no se han llegado a reclamar durante la partida. Y ya sí que por último la otra forma de ganar chips es a base de hacer sets. Por cada carta diferente que tengamos en nuestra zona, en nuestra carta bueno, pues hay cartas, las cartas estas de control, hay algunas que nos dan chips. Vamos a verlo, están pues marcados por la parte izquierda. Fijaros, está por ejemplo de aquí,
pues nos daría, ¿no? O sea, nos va para los sets. Y bueno, pues básicamente, dependiendo de los números de cartas que tengamos, pues así vamos a ganar de puntos, ¿vale? Por una carta, un set ganaríamos un punto, por dos ganaríamos tres, por tres ganaríamos seis y por cuatro, que sería el máximo, pues 10, ¿vale? Así que sería con 4 pues 10, ¿no? He dicho uno 3 6 y 10, ¿vale? O sea, ir haciendo diferentes conjuntos. Y ya está, no tiene nada más. O sea, estas son las formas que tenemos de conseguir chips. Entonces, como veis, pues la gracia es eso, el ir cambiando las diferentes reglas y tratar de ir añadiendo chips pues en todos los aspectos, ya sea consiguiendo más a base de siendo el jugador inicial, o tener aquí el medidor más alto, consiguiendo las fichas de nuclear o estas de Electron, y por supuesto también pues las cartas evidentemente que son poderosas, que nos pueden ir dando chips, nos pueden ir permitiendo ganar diferentes acciones. En definitiva, todo tipo de combinaciones locas, porque cada mazo evidentemente pues tiene una forma, un estilo de, por así decirlo, de jugar. Y ya está, que poquito más, que el jugador que más puntos tenga, pues será el que gane la partida. Así que dicho esto, pues venga, vamos a pasar a contaros un poquito cómo han sido nuestras partidas de Rule Benders y bueno, pues lo que nos ha parecido. Bueno, pues después de haber visto cómo funciona este Rule Benders, como siempre, llegar a contaros un poco las conclusiones, ver un poquito cómo son las partidas y bueno, pues ver a quién puede ir dirigido lo que ofrece. En primer lugar, deciros que si tenéis cualquier tipo de duda o me he dejado algo por explicar o lo que sea, pues me podéis escribir abajo en el cajón de los comentarios y trato de resolver cada una de vuestras preguntas. Y en este caso, pues venga, me voy a adelantar yo y es que creo que no os he contado cómo sería el desempate. Bueno, hemos visto que tenemos un medidor de desempate con cubitos ahí, pues bueno, simplemente cuando se va a mirar la mayoría de uno de los espacios, si hay un empate, por ejemplo, pues entre el azul y el amarillo, se mira el medidor del desempate y el que esté más a la izquierda, pues puede gastar un cubito de ahí, llevarlo a la zona del desempate, a la zona de la mayoría, y bueno, de esta forma desempatar, ¿vale? Esos cubitos de energía que metemos ahí, como veis, están dedicados a sacar el desempate, pero también pensad que con el tiempo, la fase de limpieza, pues bueno, van bajando y se van perdiendo, ¿no? Se van convirtiendo en chips, así que no es un desempate, por así decirlo, perpetuo. Y ya con esto, que creo que ya pues estaría todo, pues venga, hablaros un poquito de lo que es este Rule Benders. Y bueno, Rule Benders es uno de los juegos caóticos por excelencia, ¿no? He jugado no a muchos juegos caóticos y porque tampoco les hay, ¿no? Yo creo que a la gente pues le gusta más el control o bueno, suele ser lo habitual, ¿no? Que nos encontramos a lo mejor en un Eurogame y en este caso, pues no, no es que sea azaroso, porque no, tampoco depende mucho del azar, ¿no? Más allá de las cartas, bueno, que robes, es decir, que sí, las cartas son poderosas y de tal y demás, pero lo que pasa es que como todo el mundo altera las reglas, pues es muy difícil de controlar. Y por eso creo que cuando tienes una victoria, la sensación, pues bueno, creo no, lo sé, porque he ganado a este juego, ¿vale? Me ha costado ganar unas cuantas partidas, y cuando ganas, pues te da una sensación de satisfacción que a lo mejor pues no la tienes en otros juegos. Más que nada por lo complicado que es el ganar. No quiero decir tampoco que vaya a ganar un jugador al azar, ni mucho menos, hay que preparar bien las partidas y sobre todo hay que tratar de leer a los contrincantes, ¿no? Que es la principal gracia que tiene el juego. Es decir, si otro jugador se lleva una mayoría, tú tendrías que ver, o bueno, si está peleando por una mayoría, tratar de saber a qué indicador va a mover pues la regla, ¿no? O cómo lo va a cambiar. Se va a permitir robar más cartas, se va a permitir robar menos, entonces un poquito vas viendo al otro jugador lo que tiene, lo que le puede interesar y tratar de adaptarse. Evidentemente, luego puede hacer todo lo contrario para fastidiar o lo que sea, y es que este juego pues acaba siendo bastante puñetero en este sentido. Son muchas mayorías que ganar y muchas reglas que modificar. Y lo que en un principio pues a lo mejor puede que no sea tan relevante o que no lo pueda parecer, luego realmente sí que lo es. Porque, por ejemplo, si tú tienes muchas cartas en mano y te limitan el número máximo, esto quiere decir que no vas a poder robar al siguiente turno porque no puedes robar por encima del límite y que más te vale que las juegues porque si no, bueno, las vas a tener que descartar, ¿no? Porque no puedes estar por encima del límite. Por otro lado, también se puede cambiar la moneda. Si, por ejemplo, tienes mucha energía y pretendes jugar cartas con moneda de esa energía, pues si otro jugador te cambia a cartas y tienes pocas o a chips y no tienes o casi, pues en definitiva que se puede fastidiar bastante y hace que bueno, que pues que te puedas fastidiar un montón, ¿no? Si se cambia una moneda que no tienes o si no te dejan fichas de intercambio o bueno, pues lo que sea. En definitiva, todas estas cosas están, ya os digo, con el objetivo de tratar de conseguir la mayor cantidad de chips. Y también un poco para solventar todo esto, pues hay cartas que son bastante poderosas, ¿vale? Como por ejemplo habéis visto, creo que os he sacado el ejemplo del enano que habéis visto, pues bueno, es una carta que la podemos jugar y que nos permite pues ganar tres recursos, que lo cual pues en una situación de ahogo que no tengamos, pues con las cartas podemos salir a flote más adelante, ¿no? Así que las cartas, si son poderosas, yo creo que en este sentido están orientadas por eso, para que si otro jugador pues un poquito te ahoga,
pues con tus cartas, por así decirlo, que juegas, puedas remontar. La gracia está es entender también en los y esto es una cosa que se va ganando conforme se va jugando, entender un poquito del palo que va cada mazo, ¿no? Saber que pues, si por ejemplo quiero robar cartas zombie, pues lo que puedo esperar de las cartas zombie, o lo que puedo esperar de las cartas de fantasía, lo que puedo esperar de las cartas pirata. Esto es una cosa que al principio de las partidas, la primera o la segunda, pues no lo vais a ver, pero luego cuando conozcáis un poquito las cartas y sabéis lo que podéis robar de cada uno de los mazos, pues bueno, evidentemente sabéis lo que podéis esperar de cada uno de ellos y adaptar pues la estrategia o buscar en las cartas lo que necesitéis para, bueno, pues conseguir la mayor cantidad de chips, que es como se gana la partida. Así que nada más, yo creo que este juego es como si hubieses cogido una máquina del tiempo, le hubieses dado a la palanca a toda leche y si hubiese puesto en un año aleatorio, así fuese cambiando y cambiando y cambiando, como que van cambiando las cosas, van cambiando las sucesiones y va cambiando pues todo el tiempo, simplemente con unas reglas bastante fáciles que se resumen a conseguir unos ingresos, luego mete un cubito de energía para llevarte la mayoría o juega una carta y se acabó, porque luego después es tratar de ir las mayorías diferentes resolviéndolas y la fase de limpieza que no tiene nada más, ¿vale? Entonces ya por último también mencionar eso que también es importante, ¿no? Cuando un jugador, por ejemplo, gana una mayoría que se quita todos los cubitos, es bastante complicado que pueda volver a ganar esa mayoría en el turno siguiente por lo menos. Y esta es una de las gracias, evidentemente, que es lo que busca el juego, que es ese cambio todo el tiempo, pues de que todos los jugadores, por así decirlo, vayan alterando las reglas al menos pues una vez durante la partida. Como más locura es y como más creo que se puede disfrutar es a 4 o a 5, porque evidentemente las mayorías están más disputadas. Y yo tengo que deciros que he jugado a 2, os lo he dicho durante el vídeo. De hecho, bueno, lo estrené a 2, las primeras partidas que habitualmente suelo coger las reglas en este caso. Y a mí no me gusta cuando tiene ese modificador, ¿no? No me gusta cuando te lees el manual y después te pone para 2 jugadores 2 cambios. No me suele gustar porque creo que no es como está conocido el juego originalmente, son adaptaciones. Pero bueno, deciros que en este caso no supuso ningún problema, porque es muy sencillo, ya os lo he dicho, se limita a robar 2 cartas y nos dice una carta la acción que hace, que es súper sencillo, y luego la carta donde mete influencia, ¿vale? Para que esté la mayoría disputada pues a 2 jugadores. Me ha ido bien y es más controlable, ¿vale? Evidentemente, así que puede que sea en este caso pues más de vuestro gusto si buscáis un juego más controlable. Evidentemente, la experiencia de jugar a 2 es como si se juega a 3, porque ese bot, bueno, se quitaría y se metería pues ese jugador, ese físico, ¿vale? Ese jugador físico y que lo que hace es disputar más puntos. Pero bueno, como podéis imaginar, si hay más jugadores en mesa, más cabezas va a haber, más estrategias diferentes va a haber, y más cabezas pensando, y evidentemente, pues más van a alterar las normas y más difícil va a ser de controlar. Así que, dependiendo del grado de caos que estéis buscando, pues os puede interesar jugarlo con más o con menos. Y ya está, y es que esto es Rule Benders, ¿vale? No creo que el caos sea algo malo, evidentemente. Hay gente que dice, no me gusta porque tiene azar. Bueno, pero es que a lo mejor quiero un juego de azar, o quiero un juego que no tenga azar, o quiero un juego que tenga caos, o quiero un juego que no tenga caos. Así que ya está, ¿no? Pues poquito más que deciros. Que sí que había gente que decía eso, que no le gustaba porque tenía mucho caos. Pues bueno, pues es que es como si no te gustan los Eurogames y te compras el banquete de Odín. Pues es que es lo que hay, ¿no? Hay otras alternativas, pero si te gusta, pues es una buena opción. No quiero decir tampoco con esto que el juego sea caos, 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 auténtico caos, sino que, bueno, pues es una cosa que tiene, que hay que asumirla y que si eres un amante del control, pues aquí no lo vas a poder hacer porque no está pensado para eso. Pero teniendo en cuenta pues los pocos juegos que hay en este sentido que sean así de caóticos, pues creo que es también un soplo de aire fresco y que a veces viene bien un poco por lo menos para ir cambiando. Por lo menos a mí pues sí que me ha venido bien, ya os digo, porque no encuentro muchos juegos caóticos, ¿no? En este caso. Y poquito más, así que esto es lo que os puedo contar de este Rule Benders. Si lo probáis, pues ya me diréis a ver lo que os parece. Y poquito más, espero como siempre que os haya ayudado el vídeo a entender un poquito lo que es el juego, cómo funciona pues este tablero bueno, modular que tenemos, este tablero circular, mejor dicho. Y nada más, que disfrutéis de los viajes en el tiempo. Un saludo y hasta pronto.